Un saludo, como siempre, muy especial, muy cariñoso a todos, a todas aquellas personas que les gusta escuchar la palabra de Dios. Le encanta escuchar la palabra de Dios. Sabemos que hay muchas personas que debemos transmitirles la palabra de Dios, la verdad que edifica, que transforma, que libera, como siempre hemos manifestado por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo maravilloso. La palabra de Dios es la que edifica a la persona, la que transforma a la persona, la que revisa lo más profundo del corazón para saber la intención de él, lo cual impartimos por acá, por estos medios, que es muy importante para, para la sociedad hoy en día. Y hoy en día más, ya que la sociedad necesita de Dios, necesita de Cristo, necesita de su palabra, porque hoy en día vemos en el mundo entero, las sociedades están lamentablemente escogiendo rumbos no adecuados. La Biblia dice que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo estamos observando. Siempre lo hemos observado, pero hoy en día la maldad se está incrementando. El amor de muchos se está enfriando. Y para eso está la palabra de Dios. Para nosotros recapacitar, para nosotros, para la humanidad, para que la humanidad recapacite y para que la humanidad busque donde están las respuestas. Busque donde está la verdadera respuesta, que es por medio de Cristo. Para que la humanidad recapacite, como siempre hemos dicho por estos mensajes. Bueno, yo vengo a traer la prédica de hoy, que vengo yo a traer como predicador, como siervo del Señor, es: Cristo es nuestro pastor. Cristo es el gran pastor. La prédica es: Cristo es el gran pastor. Sí, bueno, esta prédica, en verdad, la he tomado unos versículos de la palabra para dar a conocer que Cristo es nuestro pastor. Es el gran pastor de los pastores. Sabemos que existen pastores en las iglesias, hombres
hombres escogidos por nuestro Dios para llevar una responsabilidad como pastores en recuperar sus ovejas. Pero el gran pastor de los pastores se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran pastor. Él es el que lo llena todo. Él es el que busca de llenarlo todo como el gran pastor que es de su rebaño. Bueno, y esto lo saben muchos pastores, que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Él es el gran pastor, lo cual nosotros debemos de agarrarnos siempre de Él. Sí, también porque podemos encontrar también que hay siervos de Dios que a veces no entienden estas cosas. Y por eso tú lo ves que fracasan. Por eso después tú lo ves que su ministerio se apaga. Porque no entienden o no quieren entender que Jesucristo es el gran pastor. O sí lo entienden, pero a veces no lo quieren asumir. No lo quieren asumir o a veces el enemigo los confunde. Porque puede entrar el ego, pues, de que no, yo soy. No, eso no debe de ser así. Debemos de entender, debemos de saber, debemos de llenarnos el corazón de humildad y poner a Cristo por delante siempre. Sabemos que hay mucha gente buena que lo hace, porque un pastor que le sirve al Señor, puede fallar, y eso ha ocurrido. Él puede fallar, como ser humano se puede equivocar, ¿ve? Pero Cristo no se equivoca. Cristo no pierde las batallas. Cristo está ahí buscando siempre sus ovejas. Cristo está siempre ahí llamando a sus ovejas, llamando a las que son del rebaño y las que no son del rebaño, que están próximos a ser también del rebaño. Porque Cristo, como gran pastor que es, Él las llama a todas. Él las busca a todas. Él las recupera a todas. Nosotros
debemos de poner nuestra confianza en los pastores puestos por el Señor. Pero debemos de saber que el gran pastor se llama Jesucristo. El gran pastor que pelea por nosotros. El gran pastor que lucha por nosotros. El que llama. El que convence. El que nos dice incluso hasta nosotros mismos que reflexionemos. Porque aquí la gloria no es para nosotros. Sea pastor, sea cualquier liderazgo que tenga. Aquí la gloria no es para nosotros. Aquí la gloria es para Cristo, que fue el que murió en la cruz por nosotros, que fue el que murió en la cruz por sus ovejas. No nosotros debemos de menguar para que Cristo crezca. Para que la gente conozca de Cristo, para que las personas conozcan de Cristo, no de nosotros. De nosotros no debe de conocer las personas, sino de Cristo, que es el gran pastor, como estoy explicando en esta prédica. La importancia no es de nosotros, la importancia no es mía, de mi vida, no, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacerse pastor acá en la tierra para recoger su rebaño, sus ovejas, y llevarlas a salvación. Las ovejas de nuestro Señor, bueno, como lo sabemos, algunas están firmes, algunas están a medias, otras no entienden o no pueden entender las cosas del Señor. ¿Ve? Y a veces ellas se dispersan del rebaño, se salen del rebaño, porque se sienten atraídas por las mentiras del mundo. Pero el Señor, con su gran amor, las llama y les dice que se devuelvan a donde estaban, que se devuelvan de donde pertenecen, de donde su vida está segura, que es el rebaño de Cristo, que es donde Cristo las quiere. Voy a leer aquí unos versículos que tomé yo de la palabra para explicar estas cosas, para explicar la prédica, que Cristo es el gran pastor. Juan, capítulo 10, versículos 27, 28, 29 y 30. Dice la palabra del Señor así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen,
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Agarré este versículo para hablar de esto. Dice el Señor aquí en esta palabra que las ovejas de Él escuchan su voz. Escuchan su voz. Y Él las conoce. Él sabe quiénes son sus ovejas. Y esas ovejas las siguen a Él. Todas los siguen a Él. Porque Él les va a dar vida eterna. Dice aquí la palabra del Señor. Y ellas no perecerán jamás. Porque nadie las arrebatará de su mano. Porque el Padre que se las entregó, dice el Señor aquí, el Padre fue que se las entregó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él las cuidara, para que Él las guiara, para que Él las alimentara. El Padre que se las dio es mayor, dice Él aquí. El Padre es mayor que todas. Él y el Padre uno son. Son uno. Pero en este caso estoy hablando de nuestro Señor, que es el gran pastor. Dice aquí en Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Ve? Está diciendo que Él es el buen pastor, el pastor verdadero. Aunque él tenga trabajando a muchos pastores en el mundo, que los tiene, ¿ve? Pero Él es el gran pastor de pastores. O sea, Él es el gran pastor. Él es el pastor principal de todas las ovejas. Y sigue diciendo el Señor en Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrara será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Él es la puerta de las ovejas. El que entra en Él como pastor será salvo. El que lo busca a Él, el que lo escucha a Él, será salvo. Y hallará pasto. O sea, hallará alimento, hallará vida eterna, hallará descanso, hallará felicidad, hallará paz, hallará armonía.
Todas estas cosas nos las da a nosotros el gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Padre. Estos son versículos que yo he tomado para explicarle la prédica que se llama Nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. En Juan, capítulo 10, versículos 11 y 12. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, las riega pues por todos lados. Las confunde y las ovejas llegan y se van. Está diciendo aquí el Señor que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Su vida dio por las ovejas. O sea, dio su vida, puso su sangre. Mas el asalariado, el que no es pastor, él está hablando aquí, mas el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, de quien no son las ovejas, ve venir al lobo, o sea, como queriendo decir, ve venir al diablo y deja las ovejas y huye. Como queriendo decir que el asalariado, pues, el que no trabaja por amor a las ovejas, sino lo hace es no por amor, sino lo hace por lo material. ¿Ven? O por un salario. Más el asalariado, o por un salario. O sea, el pastor está explicando aquí que debemos de saber que él es el pastor de todas las ovejas, de todas. Aunque hayan pastores puestos por él, deben de saber que lo deben hacer con amor. Con amor. Deben hacer lo que el Señor demanda hacer es con amor. No por interés, por salario o por algo personal. No. Deben hacerlo con amor. Siempre recordando de que el dueño de las ovejas es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos ver, y eso ha existido, y eso ha pasado, que hay siervos del Señor que cuando ven turbulencia en su ministerio, dejan las ovejas solas. Cuando ven venir las tribulaciones de parte del enemigo, dejan las ovejas y huyen. Ellos se van, no las buscan.
no las busca. Entonces llega el lobo, que es el enemigo, y las arrebata, las dispersa, las confunde. Ellas se retiran de las iglesias porque no hay o no se hizo el trabajo por amor, o no se hizo el trabajo voluntario, sí, yo estoy dispuesto. Porque en verdad yo felicito como siervo de Dios a todos los pastores que nuestro Señor tiene en el mundo. Pero la Biblia también habla que vendrían falsos pastores. Pero aquellos pastores que el Señor puso ahí, ellos saben que están respaldados por el Señor. Ellos saben que el Señor los respalda a ellos. Ellos saben que el Señor no los va a dejar a ellos solos. Pero el Señor también nos dice que iban a venir asalariados o pastores de quien no son las ovejas, propias las ovejas, pues. Que esos son los que cuando vengan las tribulaciones dejan a las ovejas solas. Dejan a las ovejas que se dispersen por todos lados y no se preocupan por buscarlas, sino dice la palabra que huyen, se van. Y eso ha ocurrido, eso no es nuevo, eso ha ocurrido en muchas iglesias. ¿Por qué ocurre eso? Hermanos en el mundo. Porque el protagonismo lo quieren asumir esos pastores. La Biblia dice que la paga de nuestras buenas obras la va a dar Cristo. Si hicimos buenas obras, en la responsabilidad que nos puso Cristo, Él es el que nos va a dar a nosotros la paga. Si fue buena, será buena. Porque todo protagonismo es para Cristo, que dice en un versículo que le leí, que fue el que dio la vida por sus ovejas. No nosotros. Nosotros tenemos que hablar más de Él y menguar a nosotros. Tenemos que hablar más de Él. Hablarle al mundo más de Él. Y lo personal de nosotros, quitárnoslos a un lado. Porque Él es la luz del mundo, Él es el pastor principal. Y sigue diciendo la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga acto en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve? Es lo que yo estoy hablándole. El gran pastor de las ovejas, por la sangre que Él derramó por todas las ovejas, por el pacto eterno que hizo nuestro Padre enviando a su Hijo, que fue pacto de sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas. Estos son unos versículos que yo escogí cuando voy a predicar un tema.
escojo algunos versículos para hablar de la prédica, para que la gente o aquellos que me escuchan puedan entender mejor porque estos temas de prédica son importantes. Jesucristo dice la palabra que tiene mucho significado. Él es la vida eterna, es el camino, la verdad, es el pan de vida, es el agua viva. Mucho que lo relaciona a él con estas cosas. Pero yo vengo a sacar el tema de que él es el gran pastor, donde debemos de ser humildes y reconocer esto, que sé que hay mucha gente en el mundo hermanos en el mundo, que reconoce esto. No hay duda. ¿Ven? Pero también hay muchos hermanos muchos ministerios que se olvidan de esto, que se olvidan que nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor. Después viene el enemigo y le dispersa las ovejas y ellos huyen. Porque él dice que son pastores que las ovejas no eran de ellos. Porque si hubiesen sido de ellos las recuperan. Pero como no son de ellos, cuando ve el lobo venir, cuando ellos ven el lobo venir, o sea, cuando ven las tribulaciones que vienen hacia ellos dejan las ovejas solas. ¿Ve? Porque dice el Señor que son como asalariados. Que los ministerios se los entrega el Señor a ellos, pero después el ego le crece. Y eso está pasando lamentablemente en muchos ministerios. Eso está pasando en muchos ministerios. Porque piensan que aquí vale, vale la importancia de uno y no la de Cristo. No, eso no es así. Eso no es así. Por eso que después vemos muchos hermanos que lamentablemente fracasan, pues. Porque apartan estas cosas a un lado. Apartan a Cristo a un lado y entonces en vez de hablar de Cristo, que es el protagonista, que es el gran pastor, hablan de otras cosas. Hablan de lo que menos tienen que hablar. Todos los cristianos, los cristianos verdaderos, tenemos que defender la palabra del Señor, poniendo a nuestro Señor Jesucristo como el gran pastor, que lo es, de todas las ovejas.
Porque vuelvo y repito, sé que hay pastores que aman la obra del Señor y serán recompensados. Dice la palabra que serán recompensados. Porque ellos saben que el gran pastor es nuestro Señor Jesucristo. Ellos saben que sin Cristo no pueden hacer nada. Y es así. Sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Sin Cristo los ministerios se apagarían. Sin Cristo los ministerios no crecerían. Se apagarían. Porque viene el lobo, como dice la palabra, y dispersa las ovejas. Viene el enemigo y dispersa las ovejas. Bueno, esta es la prédica que yo quería participarle explicativamente, lo más entendible posible para todas aquellas personas que escuchan la palabra por este medio. Escuchan la palabra por este medio. Que es muy importante. Bueno, hasta luego. Bendiciones. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Un saludo muy grandioso. Hasta luego.